Muy buenas tardes, muy buenos días para los colegas de América Latina o de Iberoamérica en general. Vamos a empezar un ciclo de conferencias que estamos organizando tanto la Sociedad Española de Protección Radiológica como la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe. Y esta es la primera conferencia que organizamos en base a un convenio que hemos firmado hace poco tiempo y queremos darles a conocer algunos temas técnicos que son de interés para todo Iberoamérica. En primer lugar, esta es una conferencia que hemos invitado a la doctora Mercedes Uncaune para que nos hable acerca del control simétrico de la exposición del cristalino, los retos derivados de los límites de dosis del cristalino propuestos por la ICRP. Entonces, para empezar esta reunión, yo quiero comentarles también algo acerca de lo que significa la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, que ha sido creada hace casi 30 años. Esta fue una idea que surgió en el primer Congreso Regional que se hizo en Buenos Aires en el año 1991. Llevamos la idea de crear una federación que incorpore a todas las sociedades latinoamericanas, y esta idea se cristalizó el 26 de noviembre del año 1993 en la ciudad de Zacatecas, en México, donde las 4 sociedades que existían en la región, las 4 únicas sociedades, la de Argentina, Brasil, México y Perú, decidieron formar esta federación, con la idea justamente de crear más sociedades en toda la región y promover el intercambio de información, la cooperación entre nosotros, ¿no? Así que estas reuniones, una vez creada la federación, se hicieron con varias instituciones, con varias sociedades, en varias reuniones internacionales, como esta, por ejemplo, que se llevó a cabo en Francia el año 1995, donde empezamos nuestras relaciones justamente con la Sociedad Española de Protección Radiológica. Estuvimos también en el IRPA, donde justamente está acá el presidente en ese momento, César Arias, quien está hablando, el presidente de la federación, quien está hablando acerca de la creación de la federación y los alcances que puede tener. Se hizo en este Congreso Internacional que se hizo en Viena. Bueno, con la Sociedad Española de Protección hemos tenido un acercamiento bastante importante, tal es así que hemos formado en el año 96 un grupo iberoamericano de sociedades de protección radiológica con el fin de intercambiar experiencias y a una cooperación en algunos temas específicos, como el caso de este trabajo que se hizo el año 2001, donde intervinieron los participantes de toda Iberoamérica, de las sociedades que existían en ese momento, con el fin de hacer una evaluación de la percepción del riesgo radiológico en el ambiente hospitalario. Eh, este es uno de los eventos también donde tuvimos mayor acercamiento, que fue el Congreso Regional, el tercer Congreso Regional que se llevó a cabo en la ciudad de Cusco el año 1995, que a partir de ese momento estos congresos vienen a denominarse Congresos Regionales IRPA, porque son organizados por las sociedades que pertenecen al IRPA, a la Asociación Internacional de Protección Radiológica. Esos son todos los eventos en los cuales las sociedades hemos participado, tanto como sociedades como también con apoyo de la federación, que la federación fue creciendo poco a poco con más sociedades. Y un hecho importante que hay que resaltar es que en las sociedades, en la federación, surge justamente la idea de crear el Día de la Protección Radiológica para celebrarlo todos los años, resaltando nuestra especialidad. Esto fue propuesto en un congreso regional en Lima y fue aprobado después en otro congreso regional que se llevó a cabo en Acapulco, en México, en septiembre del año 2006. Ese día, desde esa oportunidad, se viene celebrando el Día de la Protección Radiológica en toda América y bueno, en otras partes del mundo también, porque resaltamos acá el hecho de que justamente Dan Benninson, el año 1995, o 96, perdón, recibió el premio CIBRE, que fue el primer latinoamericano en recibir esta importante mención en protección radiológica a nivel internacional. Y a partir de ese momento celebramos el 15 de abril como el Día de la Protección Radiológica en todas las instituciones, entidades, organismos, etcétera, para resaltar nuestra especialidad. Inclusive en época de pandemia lo hemos hecho virtualmente y el año pasado establecimos en el Día de la Protección Radiológica justamente el premio Dan Benninson, que fue otorgado en esa oportunidad a Abel González, que todos ustedes conocen. Bueno, la federación tiene su página, tiene Facebook, tiene correo electrónico, Instagram, etcétera, donde nos pueden ubicar y pueden ver todas las actividades que realizamos. Tenemos un canal en YouTube también donde se colocan todas las conferencias, reuniones que hacemos.
Y la federación actualmente está integrada por 18 sociedades de América Latina, ¿no? Estamos por crear 2 más. Este es el consejo directivo que está vigente hasta el momento, son 2 años de periodo. Y esta es nuestra página que tiene mucha información acerca de lo que estamos realizando y quiénes son los coordinadores, quiénes son los sociedades. Hacemos participar a todas las sociedades, todos los representantes de las sociedades para que puedan trabajar en diferentes temas. Estamos en plan de fortalecer y crear la sociedad de protección ecológica en Honduras, así como también en El Salvador, ¿no? Bueno, y con esto quiero resaltarlo porque esto es importante, porque esta conferencia se lleva a cabo justamente en base a un acuerdo, un convenio que hemos firmado entre la Sociedad Española de Protección y la Federación de Radio y Protección de América Latina y el Caribe. Esto lo empezamos ya hace buen tiempo. Esta idea, primero teníamos un convenio antiguo que se fue, ya prácticamente había que actualizarlo, fue el 2010 que se estableció en Medellín, y hemos sido, las primeras actividades que hicimos como federación fue ver este convenio, ver cómo actualizarlo. Y por esa razón, en el Congreso que fue el año pasado en Santiago de Chile, firmamos este nuevo acuerdo, este nuevo convenio de colaboración con participación de las sociedades de la región. Y tiene varios temas de colaboración, varios puntos importantes que hay que saltar, que se van a ir realizando poco a poco. Y este es un primero de las primeras actividades que hacemos. Y también hay que mencionar de que este año, como la Federación celebra 30 años, estamos organizando el segundo Simposio Internacional sobre Protección Radiológica en la ciudad del Cusco, y a su vez también octavo Congreso Peruano de Protección Radiológica organizado por la Sociedad Peruana de Protección y la Federación. Esta actividad incluso es auspiciada por la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, que fue creada el año 2017 y que realiza una serie de seminarios. Como ustedes saben, todos los meses hacemos un seminario y este es parte de ese seminario que estamos haciendo el día de hoy. Así que bueno, yo quiero agradecer a Merced por la referencia para poder estar en esta primera conferencia, y más bien quiero dejar en el uso de la palabra a María Antonia López, que es la presidenta de la Sociedad Española de Protección Radiológica, quien nos va a hablar acerca de hacer la presentación y hablar de la Sociedad Española de Protección Radiológica. Así que invito a Merced a que exponga, por favor. Vas a hablar tú, ¿no, María Antonia? Perdona. Sí. Hola, buenas tardes desde España. Buenos días a los compañeros de América Latina. Estoy intentando compartir pantalla, pero no lo consigo. Eduardo, ¿me permites? Estás como coanfitriona, sí. Pues no puedo compartir pantalla. Aquí aparece como coanfitriona. Pues no me es posible. Bueno, pues voy a correo, hacer... ¿no? Con la misma, ¿ha cambiado? No ha cambiado, ¿no? No, pero no me activa la opción de compartir. Bueno, pues voy a hacer una breve mención acerca de la Sociedad Española de Protección Radiológica. Es una sociedad que, digamos, tiene alrededor de 700 socios individuales, tiene como objetivo el desarrollo y el progreso en la protección radiológica en España y en otros países de habla hispana, y funciona pues desde 1980. Es multidisciplinar, con distintas entidades involucradas. Tiene como estructura pues una asamblea general, la junta directiva, una plataforma de I+D, la plataforma PEPRI, distintas comisiones, 8 grupos de trabajo y 3 foros, el sanitario industrial y las unidades técnicas de protección radiológica. Entre las actividades de la SPR está el apoyo a la investigación. Tenemos desde hace pocos años operativa lo que es la Plataforma Nacional de I+D en Protección Radiológica. Actualmente hay 3 proyectos en marcha: el Protocolo Nacional para la Evaluación de Yodo 131 en población expuesta en situaciones de emergencia, la creación de la Red Española de Excelencia en Dosimetría Biológica y una campaña de medida de dosis en cristalino. Además, la sociedad organiza de forma bianual el Congreso Conjunto junto con la Sociedad Española de Física Médica,
y va a ser el organizador del 17 Congreso IRPA en Valencia en 2028. Anualmente organizamos jornadas científico-técnicas, cursos de formación y foros para la difusión, el intercambio de información y el desarrollo de guías de referencia y documentación técnica. Para la comunicación y difusión de publicaciones y otra información de interés, pues tenemos la web, que invito a todo el mundo a que la visite, la revista Radioprotección, ya mencionada por Eduardo, redes sociales, un boletín mensual, y luego elaboramos notas técnicas, traducciones al español de documentación de referencia, monografías especializadas, infografías y divulgación. Tenemos relaciones institucionales, la Sociedad Española de PR está afiliada al IRPA, tiene representación en ICRP, en los comités 2, 3 y 4 y en otros organismos de relevancia como la OIEA, la OMS, NEA y las plataformas europeas Eurados, Neris y Allianz. Tiene convenios de colaboración, además de con FRALC y con la PRAM, pues con la OIAEA y con sociedades relevantes españolas como el organismo regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Sociedad Española de Física Médica, la Sociedad Nuclear Española, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos y la Sociedad Española de Radiología Médica. Y quiero también finalizar esta breve presentación de la SPR indicando que tenemos un grupo muy activo también de jóvenes, los jóvenes de la SPR, que tienen actividades y que estamos muy pendientes de ellos y que les cuidamos mucho y promovemos mucho su colaboración. Y nada más, no quiero continuar y creo que lo mejor es que presente a la ponente, que es un honor para mí poder presentar a Mercè Ginjaume, que es doctora en Ciencias Físicas y actualmente directora de investigación en el Instituto de Técnicas Energéticas, el INTE, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Fue directora de esta institución entre 2005 y 2011 y fue presidenta de la Sociedad Española de Protección Radiológica de 2013 a 2015. Ha colaborado en diversos talleres regionales auspiciados por la OIEA para el fortalecimiento de las capacidades en América Latina y el apoyo técnico en protección radiológica. El último en mayo de 2023 en colaboración con la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil. Sus principales líneas de investigación se enmarcan en el ámbito de la metrología de las radiaciones ionizantes, la dosimetría y la protección radiológica. Participa activamente en los grupos de trabajo sobre esta temática en la Plataforma Europea de Dosimetría, Eurados, y en la SPR. En particular, coordina el grupo de trabajo de dosimetría de la SPR y el grupo de trabajo de detección y medida de las radiaciones de la Plataforma Nacional de I+D, PEPRI, que he mencionado anteriormente. Y nada, dejo la palabra a Mercè y espero que disfrutéis mucho de su webinario, seguro que sí. El audio. Bien. Vamos a ver si lo veis. Parece que no. Sí, está bien. ¿Vosotros lo estáis viendo? Sí, sí, sí. Bueno, pues adelante. Ok. Pues buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este primer seminario de este nuevo convenio que hemos firmado la SPR y la FRALC. Para mí es un honor poder iniciar esta nueva aventura, que sin duda es una continuación de muchas otras actividades que ya hemos hecho conjuntamente. De hecho, pues siempre que vemos fotografías, pienso en la presentación que nos ha hecho Eduardo, veo que nos hacemos mayores, algunos ya no están, pero en fin, muchos seguimos trabajando en el tema y siempre es agradable pues, de recordar buenos momentos. Bien, sin más dilación, sabéis que el seminario de hoy pues pretendemos abordar los retos prácticos derivados de los nuevos límites de dosis al cristalino propuestos por la ICRP y también revisar algunas de las opciones disponibles para llevar a cabo una adecuada vigilancia radiológica individual. Vamos hablando de nuevos, pero de hecho ya no son tan nuevos porque ya hace más de 10 años que hemos oído hablar de ellos y pues bueno,
Aún así, tenemos, creo, pues temas para poder discutir y retos pendientes de afrontar. Bien, la presentación la he estructurado en 5 puntos. Empezaré con una breve introducción para situar el tema. A continuación, pues revisaremos la principal normativa relacionada con la dosimetría de cristalino y a continuación he seleccionado algunos proyectos que nos van a ayudar a situar la problemática y el contexto y finalmente pues presentaré algunas propuestas de metodologías prácticas para identificar los colectivos que se ven afectados por la nueva normativa, por el nuevo límite de dosis en el cristalino. Y acabaremos pues, con unas conclusiones resaltando los aspectos principales de esta temática. En la introducción, en primer lugar, quiero recordar la definición de las cataratas, porque es importante situarnos y saber de qué tipo de riesgo estamos hablando. A continuación, pues, veremos la evolución de ICRP en relación a la protección del cristalino y en este contexto, pues, recordaré los objetivos del seminario que constaban en la presentación del mismo. Bien, la catarata es la opacificación total o parcial del cristalino, cuya patogenia es multifactorial. Esta opacificación provoca que la luz se disperse dentro del ojo y no se pueda enfocar en la retina, de manera que provoca una disminución de la agudeza visual. Estas cataratas se clasifican morfológicamente en nucleares, corticales y subcapsulares, en función de dónde se produce la opacificación. Hay evidencias que las radiaciones ionizantes son uno de los factores que pueden generar las cataratas. En particular, se ha comprobado que generan opacidades subcapsulares posteriores. Sin embargo, como es bien sabido, las cataratas aparecen frecuentemente asociadas a la edad, y en concreto las cataratas nucleares son las más frecuentes debido al tema de la edad. A los 65 años el 30% de la población puede tener cataratas y los mayores de 85 años el 70% de ellos habitualmente pues, podrán tener este problema. La ventaja o el conveniente menor es que hay un tratamiento eficaz, aunque invasivo, que consiste en extraer el cristalino opacificado y sustituirlo por una lente ocular. Bien, desde el inicio, desde la formación de ICRP, ya se sabe que el cristalino es un órgano especialmente radiosensible y ya en 1954 se establecieron límites de dosis específicos para el cristalino. En las recomendaciones vigentes, que se publicaron en el año 2007, la publicación 103, se mantenían los límites de dosis al cristalino vigentes desde el año 1990, pero ya se anticipaba que dichos valores probablemente deberían revisarse a la baja debido a los nuevos datos sobre radiosensibilidad del ojo. Así, en el año 2012 se publicó ICRP 118 y se presenta una declaración sobre la respuesta tisular a la radiación del cristalino y se propone un umbral de 0,5 grays para la aparición de cataratas radioinducidas, recomendándose una reducción del límite de dosis para la exposición ocupacional, una reducción de un factor 7 para los profesionales. Rápidamente, tanto el OIEA como la Unión Europea incorporarán este nuevo límite en sus normas básicas de seguridad. Perdón. En este contexto hemos planteado los 3 objetivos del seminario. Primero vamos a repasar la normativa y las recomendaciones internacionales para el control dosimétrico del cristalino. A continuación presentaremos los resultados de algunos proyectos, tal como ya os he dicho, y finalmente propondremos
algunas metodologías prácticas que nos permitan identificar los colectivos afectados por el nuevo límite y también describir su monitorización, evaluando las ventajas y limitaciones de las distintas técnicas disponibles. Bien, a nivel de normativa repasaré primero la propuesta de ICRP 118 y a continuación veremos cómo se ha trasladado en las normas básicas de seguridad de la OIA y de la Unión Europea, y citaré también algunas guías y recomendaciones internacionales. ICRP 118 es el informe de ICRP que analiza la respuesta tisular de la radiación y en concreto dedica un apartado al ojo y un anexo específico con el resumen de los principales estudios sobre exposición y opacidades y cataratas vigentes en aquel momento. En base a estos estudios hay evidencias de aparición de opacidades a niveles de dosis inferiores a las consideradas hasta el momento. Las observaciones son compatibles con la existencia de un umbral de dosis menor que el considerado hasta aquel momento e incluso con un umbral nulo. También se observó que el tiempo de latencia en exposiciones crónicas a bajas dosis puede ser muy largo. En base a estos tres aspectos, ICRP establece un umbral de dosis nominal para la formación de cataratas en 0,5 grays, independientemente de la tasa, y recomienda un límite de dosis equivalente en cristalino para los trabajadores de 20 milisievert año promediados en 5 años, con un máximo anual de 50 milisievert. Mantiene el límite anual de dosis equivalente en cristalino para el público en 15 milisievert. Asimismo, en aras a la optimización y teniendo en cuenta la gran incertidumbre asociada al umbral propuesto, recomiendan explícitamente intentar mantener las dosis por debajo de dicho umbral. Pues bien, podemos observar, aquí he seleccionado los artículos correspondientes, cómo las normas básicas de seguridad de la OIA reproducen exactamente la misma definición del límite de dosis equivalente en cristalino para los mayores de 18 años que propuso ICRP, y en el caso de la Directiva Europea se recoge esa misma definición del límite de dosis, pero también indican que en arreglo a la legislación nacional los Estados miembros podrán establecer un límite de dosis definido único a nivel anual, de 20 milisievert en un único año. La diferencia, como veis, es pequeña. En España, en el año 2022, a finales de año, se publicó el Real Decreto que transponía esta limitación de la dosis y se adoptó la propuesta amplia, es decir, la propuesta de considerar un límite de dosis definido a lo largo de 5 años. Puede observarse que el límite de dosis para los aprendices y estudiantes no es exactamente el mismo. OIA propone un límite de 20 milisievert en un año y la Unión Europea de 15 milisievert en un año. Bien, yo considero que la definición de los límites de dosis equivalente en el cristalino, tanto a nivel de OIA como de Unión Europea, como a nivel de España, son totalmente consistentes y alineados con la propuesta de la ICRP. Ese cambio podemos considerar que es bien conocido, seguro por todos vosotros, por parte de los profesionales, y en 2 encuestas recientes, una de Eura2 en el año 2013 y otra más reciente del año 2023, aquí en España, entre los profesionales del área sanitaria, pudimos comprobar que el 93% en el año 2013 y el 100% en el año 2023 eran conocedores de la nueva normativa. Incluso del orden del 50% habían hecho ya ensayos para conocer, para estimar los niveles de exposición del personal que podía haberse afectado por este cambio.
Si ahora pasamos a las recomendaciones en relación a la vigilancia individual, veremos que la propuesta del OIEA y de la Unión Europea, aun siendo similares, no están redactadas de la misma manera, no están redactadas del mismo modo. El OIEA define para la evaluación de la exposición ocupacional diversas zonas y establece que cualquier trabajador que normalmente trabaje en una zona controlada, aquí en la parte inferior tenéis la definición, y que pueda recibir una dosis importante debida a la exposición ocupacional, deberá llevar a cabo una monitorización individual en un servicio de dosimetría autorizado. Si trabaja en una zona supervisada, la exposición ocupacional podrá evaluarse mediante resultados de monitorización del lugar de trabajo. Vemos que se insiste, se informa de la necesidad de monitorizar el personal, pero no se nos detalla los valores de dosis que deben considerarse para situarnos en una situación o en otra, y tampoco no hace ninguna referencia al control dosimétrico del cristalino, pero tampoco al control dosimétrico de la piel, por ejemplo. La Unión Europea en su directiva es un poco más específica. En este caso sí que tenemos una clasificación de los trabajadores de categoría A y de categoría B, indicando que las personas o los trabajadores de categoría A deberán llevar a cabo una vigilancia individual sistemática, realizada por un servicio de dosimetría personal autorizado. Bien, también se señala en otro artículo que aquellos trabajadores que reciban una dosis equivalente en cristalino superior a 15 milisievert por año serán personas de categoría A. En el caso de personal de categoría B, es decir, aquellos que tengan una dosis equivalente en cristalino inferior a 15 milisievert año, no requerirán una dosimetría individual, pero sí deberán demostrar que están correctamente clasificados. En otro artículo, la Directiva Europea indica que en aquellos puestos de trabajo en los que sea posible recibir una dosis equivalente de 15 milisievert por año para el cristalino, será necesario aplicar medidas de protección radiológica y el principio de optimización. Por tanto, podríamos indicar que la Directiva Europea es algo más precisa que el OIEA, el organismo. Sin embargo, en ningún caso esa normativa nos detalla cómo implementar en la práctica este control dosimétrico. Para eso vamos a necesitar guías que nos ayuden a interpretar en la práctica estos requisitos, y aquí os he señalado algunas. Hay muchas más, yo diría que son las principales. No hay tiempo para poderlas comentar. Únicamente al final de mi presentación, cuando hable de la metodología, hablaré un poco de la propuesta de la Comisión Holandesa de dosimetría de la red. Y con eso pasaré al tercer punto de mi presentación, hablando de algunos de los proyectos que he seleccionado. El primer proyecto del que os quiero hablar es el proyecto ORAMED. Es un proyecto que ya tiene más de 10 años, se realizó entre 2008 y 2011, fue un proyecto financiado por la Unión Europea, pero es todavía interesante en esta temática porque podríamos considerar que es uno de los estudios que nos permiten tener una visión más transversal del nivel de exposición del personal de radiología intervencionista y de cardiología intervencionista. Podéis obtener o repasar los resultados del proyecto en la página web de Eurados en el informe 2012-02. Me interesaría aquí ahora simplemente comentaros los niveles de exposición, la estimación anual de la dosis equivalente en cristalino que se obtuvo en ese estudio. Se comprobó que el 75% de los participantes, y podéis ver que a cada uno de los participantes
les colocaban 4 dosímetros en la zona de los ojos, pues el 75% recibían una dosis equivalente en cristalino inferior a 15 milisievert, es decir que teniendo en cuenta la nueva normativa no requerirían control sistemático. Un 25% recibía más de 15 milisievert y por tanto deberían llevar un control dosimétrico sistemático, y un 7% de los participantes se estimó que podrían superar los 50 milisievert, por tanto estarían fuera de la normativa vigente. Ninguno de los participantes superó los 150 milisievert, que era el límite de dosis en cristalino vigente en aquel momento. Otro tema interesante que se llevó a cabo en el marco del proyecto ORAMED fue el desarrollo de un formulismo para definir la magnitud equivalente de dosis personal, HP3, y poder calibrar los instrumentos de medida en esa magnitud. Se definió un maniquí, que es un maniquí cilíndrico de agua, se calcularon coeficientes de conversión para determinar la magnitud operacional e incluso conjuntamente con una empresa se desarrolló un prototipo que cumplía los requisitos esperados para la determinación de HP3. Tanto los coeficientes de conversión como el maniquí cilíndrico actualmente están recogidos en las normas internacionales de ISO y de la IEC. Ahora pasaremos a este segundo proyecto, es el proyecto EDOCHI, es un proyecto español, finalizó el año 2021 y lo llevamos a cabo la Universidad Politécnica de Cataluña y la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos, conjuntamente con el Consejo de Seguridad Nuclear, el organismo regulador español. El objetivo que teníamos era estimar dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación y proponer una metodología para la vigilancia radiológica individual. En el proyecto llevamos a cabo diversas campañas de medida y ensayamos distintas técnicas dosimétricas. Probamos sistemas pasivos de PLD y de OSL, tanto para dosímetros de cuerpo entero que se situaban sobre el delantal, como dosímetros de cristalino que se situaban fuera y dentro de la protección de las gafas. En general, en el lateral del lado más expuesto, más cerca de la fuente emisora de radiación. También ensayamos dosímetros electrónicos tipo RaySafe para intervencionismo y Thermoscientific EPD para medicina nuclear. A partir de estas campañas de medida, estimamos las dosis equivalentes en cristalino anuales y he clasificado los resultados en dos grupos. En la primera parte de la diapositiva podéis ver los resultados del personal de intervencionismo. Participaron 40 facultativos, doctores, y el 67% de ellos estimamos que tendrían una dosis en cristalino inferior a 15 milisievert, mientras que el 33% podían superar los 15 milisievert. Incluso 22% de estos 40 facultativos podrían superar los 20 milisievert al año. Cabe señalar, como he escrito en la diapositiva, que alguno de los facultativos llevaba gafas protectoras, si bien no aplicamos nosotros el factor de corrección, es decir, que estos valores son datos de la dosis estimada fuera de la protección. También hicimos medidas en 7 DUEs, 7 personas de enfermería, y en este caso 6 de las 7, el 87%, recibieron dosis inferiores a 15 milisievert y una persona recibió entre 15 y 20 milisievert. Si analizamos ahora los resultados del personal de medicina nuclear y de personal que trabaja en centros de investigación con animales grandes, tanto para pruebas de medicina nuclear como de radiología intervencionista, los 22 técnicos y enfermeros de medicina nuclear, más los 5 investigadores, todos ellos recibieron dosis equivalentes en cristalino inferiores a los 15 milisievert. En la mayoría de los casos inferiores a 6 milisievert.
También en este estudio valoramos el factor de atenuación de las gafas plomadas, comparando la medida del equivalente de dosis, HP007, debajo de la protección y fuera de la protección. Y podéis observar, este es el diagrama de bloques, que este valor era variable, iba entre 0,2 y 0,5. Y en la publicación que hicieron los compañeros del Hospital Clínico San Carlos, recomiendan utilizar un factor de 0,5 para gafas con protector lateral, considerándolo un factor conservador. El estudio también nos permitió valorar la influencia de la posición del dosímetro. Y si bien todos sabemos que la posición ideal es situar el dosímetro cerca del ojo, pudimos comprobar que en la mayoría de los casos el dosímetro de solapa, ya sea de tórax o del tiroides, situado encima del delantal, nos permitían una buena estimación de la dosis a la altura de los ojos, multiplicando por un factor de corrección que podía estar comprendido entre 0,75 y 0,9. El tercer proyecto que he seleccionado es un proyecto también europeo, es el proyecto Medirad, que finalizó en el año 2022. Es un proyecto muy amplio, multidisciplinario, que intentó evaluar la mejora de la protección radiológica en diversas aplicaciones médicas de las radiaciones, pero en concreto yo voy a hablaros simplemente de una tarea del segundo grupo de trabajo, en el que se propusieron evaluar la eficacia de los sistemas de protección disponibles para cardiología intervencionista, valorando particularmente la eficacia de estos sistemas para reducir tanto la dosis en cristalino como la dosis en cerebro. Los sistemas que estudiaron principalmente son los que podéis ver a la derecha de vuestra diapositiva, y la eficacia de estos sistemas la analizaron mediante cálculos de Monte Carlo, medidas con maniquí y también mediante medidas directas con trabajadores de hospitales. Completaron su estudio con una revisión bibliográfica de los sistemas de protección utilizados con mayor frecuencia y más conocidos, como son las gafas plomadas y la pantalla plomada suspendida. A partir de estos resultados, elaboraron unas fichas con las ventajas, inconvenientes, eficacia de los distintos tipos de protección, y los han publicado en unas recomendaciones que están disponibles en la web de Medirad. He seleccionado dos casos a modo de ejemplo que podéis ver aquí en la diapositiva. Por ejemplo, la pantalla. Comprobaron que las pantallas son eficientes para disminuir tanto la dosis en el cristalino como en el cerebro. En función de la técnica utilizada para la estimación de esta eficacia, el valor de atenuación variaba entre un 50% y un 10%. Comprobaron que la pantalla puede ser más eficiente que una gorra para proteger el cerebro, por ejemplo. Igualmente, en el caso de las gafas plomadas, pues también pusieron de manifiesto que hay una gran variabilidad en relación a la reducción que ofrecen este tipo de sistema de protección, dependiendo de la protección, dependiendo de la posición del trabajador, dependiendo del diseño de las gafas. El último tema que quiero comentaros en este apartado de proyectos son los resultados de unas intercomparaciones que organizó Eurados para valorar ya en el año 2014 y 2016 la fiabilidad de los sistemas dosimétricos diseñados para estimar directamente HP3. En el año 2014 participaron 20 servicios de dosimetría personal y en el año 2016 22. A partir del año 2019, Eurados ya ha planificado de manera sistemática estas intercomparaciones, y todo aquel servicio de dosimetría personal que esté interesado en validar, en verificar su sistema, pues puede participar en ellas.
Las intercomparaciones del año 2014 y 2016, los resultados se han publicado en la bibliografía, en la literatura científica. Utilizamos en todos casos el maniquí cilíndrico. En aquel momento la normativa ISO todavía no lo incluía, pero nosotros ya adaptamos las recomendaciones de Euramed y por tanto los resultados están totalmente alineados con la normativa vigente. En el 2014 se hicieron irradiaciones solo con haces de fotones y en el 2016 se hicieron fotones y radiación beta. Aquí podéis ver el resumen de los resultados. Simplemente destacar que ambos años, en relación a la radiación fotónica, los resultados se consideraron satisfactorios, análogos a los que obtenemos cuando hacemos intercomparaciones para dosímetros corporales. El 90% entraban dentro de los requisitos que establece ISO. Es decir, aquí tendríais el gráfico de la respuesta para el año 2016 y los resultados correctos son todos aquellos que se encuentran dentro de los límites que marcan estas curvas en negro en la gráfica. Si nos fijamos en radiación beta, en este caso el 56% cumplieron los requisitos, pero el resto pues quedaban fuera de las curvas de trompeta. Las mayores dificultades que se identificaron para la determinación de la dosis por radiación beta era que en muchos casos se sobreestimaba la contribución de las betas de baja energía. Estos serían pues los estudios que he querido destacar y como resumen querría señalar estos 6 puntos que veis aquí en esta diapositiva. Podemos afirmar que en la mayoría de puestos de trabajo el nuevo límite de dosis equivalente en el cristalino no requiere un control dosimétrico específico. Sin embargo, entre los profesionales que realizan procedimientos guiados por fluoroscopia, en particular en intervencionismo y en cardiología intervencionista, y en particular los médicos que participan en estos procedimientos, pueden superar el límite de dosis equivalente. Del orden del 25-30% de estos médicos pueden recibir un valor de HP3 superior a 15 milisievert, por tanto requerirían un control de la dosis en cristalino. Y entre el 15 y el 20%, si no utilizan protecciones, también podrían superar los 20 milisievert anuales. Por tanto, son colectivos que deberían validar, verificar sus procedimientos e intentar optimizarlos. Es sabido que el dosímetro de cristalino debe situarse lo más cerca posible del ojo más expuesto, pero hemos comprobado que en muchas ocasiones un dosímetro situado en otra posición, por ejemplo tórax o tiroides, encima de la protección, puede ofrecer una buena estimación de la dosis equivalente en el cristalino. El dosímetro corporal situado debajo del delantal plomado, es el dosímetro oficial que tenemos en España, no permite estimar la dosis en los órganos no protegidos. Es un buen estimador de la dosis efectiva, pero no permite estimar la dosis en el cristalino. También hemos visto que se disponen de diversos sistemas de protección personal que nos permiten reducir las dosis del cristalino y que disponemos de laboratorios, tanto para llevar a cabo la calibración de los dosímetros de cristalino, como de servicios de dosimetría personal que pueden llevar a cabo una adecuada vigilancia de las dosis recibidas en el cristalino. Pues bien, este sería el resumen de un poco el estado del arte que tenemos en este ámbito y analizados estos resultados, pues como os decía, hay muchas organizaciones que han propuesto estrategias, que han propuesto metodologías para implementar la vigilancia individual de la exposición del cristalino. Yo he seleccionado 2, el informe 31 de la Netherlands Commission y la guía que hemos propuesto nosotros en el proyecto EDOCHI. Bien, pues este informe, que está disponible en Internet y que es muy extenso, tiene 80 páginas, empieza recordando que la magnitud operacional que debemos utilizar para estimar la dosis equivalente en cristalino
es el equivalente de dosis personal, HP3. A continuación, al igual que también lo recuerda ISO 15382, indica que antes de llevar a cabo ningún programa de vigilancia individual, es importante llevar a cabo una evaluación previa de los riesgos, estimar los niveles de dosis, las variables de influencia para la estimación de esta dosis, ya sea mediante dosimetría de área, dosimetría corporal, bibliografía, cálculos o con un estudio piloto concreto. A partir de esta evaluación, clasifican los trabajadores en dos grupos en función de si estimamos que la dosis equivalente personal o el HP3 anual será superior a 15 milisievert, en cuyo caso recomiendan una dosimetría de cristalino obligatoria y señalan que la precisión que deberíamos exigir a esta dosimetría debería ser tanto mayor cuanto más próximos estemos al límite de dosis. Si el personal o si estimamos para este personal un equivalente de dosis anual en el cristalino inferior a 15 milisievert, el trabajador es de categoría B, por tanto no es obligatorio llevar a cabo una dosimetría de cristalino específica. Sin embargo, siguiendo recomendaciones que encontramos en la bibliografía, señalan que es bueno llevar a cabo, ya sea directa o indirectamente, una estimación de la dosis equivalente en cristalino si estamos entre los 6 y los 15 milisievert. Un criterio análogo es el que proponemos en la guía del proyecto EDOCSI. Aquí podéis ver un esquema de la estructura que proponemos para la vigilancia individual del cristalino. Se ha diseñado pensando principalmente en personal que trabaja en el ámbito sanitario, pero podríamos aplicarlo a cualquier ámbito. Lo primero, diferenciamos dos grupos. En primer caso, profesionales que tenéis a vuestra izquierda, que no utilizan ninguna protección del cuerpo, como puede ser el personal de medicina nuclear, de radioterapia. En este caso, vamos a utilizar el dosímetro de solapa, el dosímetro oficial, para identificar si las personas requieren o no dosimetría de cristalino. Si la dosis anual estimada con este dosímetro es inferior a 6 milisievert, podemos concluir que esta persona no requiere monitorización del cristalino. Si resulta que está comprendida entre 6 y 15 milisievert, se recomienda llevar a cabo una evaluación sistemática para asegurarnos de que se mantiene la clasificación como persona de categoría B. Y si el dosímetro de solapa indica una estimación anual de la dosis HP10 o HP007 superior a 15 milisievert, entonces recomendamos que esta persona también lleve un dosímetro específico de cristalino calibrado en unidades de HP3. Si estamos hablando del segundo grupo, es decir, aquellas personas que llevan un delantal plomado que protege gran parte de su organismo, en este caso sugerimos, por su mayor comodidad, que esta persona lleve un dosímetro de solapa, situado fuera de la protección, y a partir de este dosímetro llevaremos a cabo la identificación del personal que requiera llevar una dosimetría específica de cristalino. Si la persona lleva algún tipo de protección ocular, por ejemplo unas gafas plomadas, las lecturas indicadas por el dosímetro de delantal o de tiroides la multiplicaríamos por 0,5. Este valor, ya sea corregido o no, lo comparamos con los 6 milisievert. Si el valor estimado de la dosis en delantal es inferior a 6 milisievert, la persona no requiere control dosimétrico de cristalino. Si el valor es superior a 6 milisievert, recomendamos que continúe utilizando como mínimo el dosímetro de delantal. Y si la estimación es superior a 15 milisievert, entonces recomendamos que se le asigne un dosímetro específico para el cristalino.
estos controles, esta vigilancia, debemos renovarla, debemos asegurarnos que no hay cambios en los procedimientos de trabajo y recomendamos del orden de 1 año consecutivo para poder asegurar una correcta clasificación del personal. Y ahora ya pasaría a las conclusiones. Creo que debemos resaltar que desde 2011 se ha avanzado mucho en el conocimiento sobre los niveles de exposición al cristalino de los profesionales. En la mayoría de países, tanto de Latinoamérica como de Europa, se dispone de capacidad para llevar a cabo una adecuada vigilancia individual del cristalino. Se han identificado colectivos, principalmente en el ámbito de los procedimientos intervencionistas, que requieren vigilancia individual del cristalino. Y notamos que se ha incrementado la percepción del riesgo de exposición de estos profesionales. La formación del personal, el uso adecuado de los sistemas de protección, así como el uso de dosímetros de lectura directa, son esenciales para facilitar la optimización de los puestos de trabajo. Disponemos, hemos descrito algunas, metodologías claras para la identificación de los colectivos que puedan requerir este control dosimétrico del cristalino y también tenemos recomendaciones para saber cómo medir la dosis de estas personas. Pero todavía quedan retos y aquí he resaltado 6. Tenemos que seguir trabajando para convencer a los trabajadores de la importancia de la protección y de la medida de los niveles de exposición. Si no medimos, no sabemos. Si medimos y estamos muy expuestos, tampoco es la solución. Tenemos que proteger. Hay que formar a las personas para que usen de manera adecuada los sistemas de protección, en particular la pantalla plomada suspendida en los equipos intervencionistas. Formar a las personas para que utilicen de manera adecuada los dosímetros, que los utilicen. Sí, pero también tenemos que ser conscientes que si incrementamos el número de dosímetros, se incrementa la posibilidad de pérdidas y de uso equivocado de los mismos. Los diseñadores, las empresas, deben mejorar el diseño de los sistemas de protección y también el diseño de los dosímetros de cristalino. Es importante establecer una vigilancia dosimétrica individual que se adapte al riesgo del personal y al puesto de trabajo. Y, sin duda, fomentar la investigación en técnicas alternativas, es decir, la dosimetría electrónica, la dosimetría computacional, quizá en el futuro nos permitan mejorar esa vigilancia individual del cristalino. Y bien, con esto acabo mi presentación. También os he dejado aquí varias referencias que pueden ser de vuestro interés, luego os las haremos llegar y pues abrimos el debate. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Merced. Vamos a ver si tienen preguntas por el chat. Sí, hay varias preguntas. ¿Me oís? Veo aquí una pregunta en la que preguntan si existen estudios epidemiológicos que evidencian un aumento significativo de cataratas en profesionales expuestos. La respuesta es que sí. Esto está descrito en el informe 118 de ICRP. Para ser más honestos, lo que está muy claro es que hay más opacidades. Las cataratas y en qué momento empiezan a surgir las cataratas, pues ahí hay menos datos. Pero sin duda la relación causa-efecto está evidenciada. No sé si hay alguna pregunta más, a mí me cuesta ver aquí. Luis Reyes pregunta si en la Unión Europea hay un coeficiente de corrección para estimar la dosis equivalente en cristalino a partir de los valores de la dosis en tórax. Nosotros en nuestro estudio obtuvimos valores entre 0,75 y 0,9. Si miráis en la bibliografía, quizá el valor, digamos, más utilizado es un 0,75, pero no siempre es un valor conservador.
Por eso la propuesta que aquí proponen, es decir, si utilizamos un factor igual a 1, estamos siendo más conservadores y, digamos, cuando nos aproximemos a los 10 milisievert, pues sí que cabría o deberíamos determinar el factor de corrección específico para nuestro trabajo. Hasta los 6-10 milisievert, utilizar un factor de 1 se puede considerar una estimación adecuada. Alguien me pregunta si hay otros colectivos afectados fuera del ámbito médico. El informe que he hablado de la comisión holandesa, allí hace un análisis de distintos puestos de trabajo, industriales, etc. Y llega a la conclusión que en general no hay, en estos casos, no hay un problema de superar el límite de dosis equivalente en cristalino, siempre que la dosis efectiva se mantenga por debajo de los límites establecidos. Alguien me pregunta cómo registran en el historial dosimétrico la dosis en cristalino. Pues ahí eso depende de cada país y de cada organismo regulador. Puedo decirte que en España en estos momentos todavía no está registrado, que yo sepa, en el historial dosimétrico. Está como una dosimetría operacional. Pero algunos países sí que lo tienen registrado. Alguien me pregunta, pero no sé exactamente en qué ámbito se mueve. Elio Sampaio dice, ¿qué podrías decir sobre la importancia de la monitorización en campos de radiación estrictamente gamma de media y alta energía? Lo mismo, si el cuerpo está protegido y la zona de la cabeza no está protegida, pues deberíamos darle un dosímetro de cristalino. Si no, el dosímetro corporal pues va a ser adecuado. Me preguntan qué ocurre en las aplicaciones industriales. Lo mismo, hay que valorar. En la mayoría de aplicaciones industriales los trabajadores pueden estar detrás de un blindaje, de manera que el dosímetro de cuerpo entero está dando una estimación también de la dosis de la zona de la cabeza. Si no es así, pues debe analizarse. Y me preguntan en relación al ámbito de la medicina nuclear, yodo 131, tecnecio 99 metastable. No es un tema de energías, esas energías también podrían incidir y generar exposición y dosis HP3 en cristalino. El tema es que los procedimientos de trabajo son tales que si trabajamos de manera adecuada, al menos en los ámbitos en los que nosotros hemos trabajado y algún proyecto europeo que también lo ha analizado, señala que en medicina nuclear, hoy por hoy, la dosis en cristalino no es un problema. Y yo creo que casi son las 7, no sé, Eduardo, si tú quieres... A ver, un par de preguntas más, ¿sabes? Tú define un par de preguntas porque, claro, están apareciendo cada vez más preguntas. A ver, me gustaría saber si existen estudios sobre dosis en cristalino en el ámbito veterinario. ¿Hay algún estudio? Y nos moveríamos en situaciones parecidas a las que tenemos con el personal de intervencionismo. Como ellos llevan habitualmente el delantal plomado, en función de la dosis que reciban en ese dosímetro fuera de la protección, pueden decidir si requieren o no una dosimetría de cristalino. Pero pongamos, por ejemplo, un veterinario de caballos, que resulta que cuando hace la intervención coloca la cabeza justo a la salida del tubo, pues ahí
esta persona necesitará dosimetría de cristalino. Depende, hay que evaluar los riesgos y los procedimientos en cada caso. Por mi parte, yo no veo así Una más, ninguno ¿no? que me haya olvidado, no sé. Sí, hay muchos agradecimientos, saludos de colegas de Iberoamérica. Sí, Merced, realmente una charla muy interesante. Yo creo que hay motivo para seguir intercambiando ideas sobre el tema y sobre todo que ustedes tengan información. Esta tarde vamos a colocar esta conferencia en la página de YouTube de la FRALC. Les he enviado en el chat la dirección. Como también hemos puesto las páginas de la Sociedad Española de Protección Ecológica y la página de la FRAL, porque también ahí se va a anunciar en dónde va a estar ubicado la conferencia para que los que han llegado un poquito tarde, los que quieren con detenimiento ver la conferencia, la puedan ver con tranquilidad. Bueno, de mi parte, agradecimiento a Merced por esta contribución tan importante, a María Antonia también por la Sociedad Española de Protección Ecológica. Si deseas algún comentario, María Antonia. No, nada más agradecer a Merced su excelente charla y, bueno, pues fomentar la colaboración con los compañeros de América Latina en este ámbito y en cualquier otro. Ya hablaremos cómo continuar nuestra colaboración. Así es, Y así es. despedirme nada más. Un placer. Muchas gracias, María Antonia. Muchas gracias, Merced, también nuevamente por tu colaboración. Si quieres dar unas palabras finales. Bueno, yo lo estaba poniendo en el chat, pero bueno, ya que tengo la palabra, quiero agradecer a todos por habernos acompañado, porque quien más, quien menos ha tenido que hacer esfuerzos con horarios. No es fácil aunar tantos países con tantas horas distintas, etcétera. También las preguntas que habéis hecho, siempre, pues bueno, es gratificante ver que nos habéis escuchado y que han surgido dudas y esperamos haber resuelto algunas y pues seguir trabajando. Estamos a vuestra disposición. Tenéis mi correo electrónico para cualquier cosa que necesitéis. Y gracias a las sociedades y animar a seguir organizando eventos como este. Buenas tardes. Muchas gracias, Merced, y muchas gracias a ustedes por haber participado en esta interesante reunión, en esta interesante conferencia. Estaremos anunciando próximamente otros aportes que tengamos del acuerdo que tenemos entre la Sociedad Española de Protección Ecológica y la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos. Gracias nuevamente por su participación. Hasta pronto. Hasta pronto.